Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, a nuestra casa Despertares en Conciencia. En esta ocasión, sumamente especial, tenemos un invitado que hemos esperado durante muchísimo tiempo para poder tenerlo con nosotros, poder disfrutar de su saber, de su experiencia, de su larga trayectoria. Y bueno, más que contentas con que él haya aceptado estar en nuestro espacio. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Alejandro Saleta. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias chicas. Un placer estar aquí con ustedes en el programa y con la gente que nos vea y nos verán en los próximos días. Así que un gusto compartir con ustedes. Un placer Igualmente. también, Alejandro. La verdad que sí, es un placer tenerte con nosotras. Y además de todo esto, ¿qué te parece si empezamos ya con este título que nos está atrapando? La ambición por las puertas de Hiperbórea. Pues la verdad es que me parece que es un tema candente, aunque esto trae antecedente muy fuerte. El nombre Hiperbórea como tal, que es más allá de lo boreal, ya trae también un título fuerte. Y la situación que está pasando la Argentina al día de hoy, al ver esa ambición por territorios, ese control por la parte cono sur y la parte inferior, etcétera. Hace poquito veía que en Ushuaia ya no era territorio donde la policía local podía tener control, ahora resulta que lo federal o lo internacional iba a tener control, etcétera, etcétera. Pero abordando el punto hiperbóreo, yo tengo una hipótesis, obviamente tomándolo un poquito de los libros de la sabiduría hiperbórea y la poquita información que tenemos, porque creo que mucha de la información está parcializada, trastocada y demás. Por lo tanto, pues tenemos que interpretar personalmente las cosas. Primer punto, la relación cuerpo-espíritu, que también en la sabiduría hiperbórea nos hablan del ensamble del cuerpo como la parte material, el espíritu como la parte inmortal, por decirlo así, la, la, parte, la parte inmortal, la que no muere, por darle más sentido, y la encarnación que nos permite llegar a una experiencia terrenal. La experiencia terrenal es lo que estamos viviendo actualmente aquí a nivel del planeta Tierra. Ahora bien, lo que yo creo, esa es una interpretación mía, es que las puertas hiperbóreas son áreas de ingreso y egreso espiritual a este plano dimensional. Por ejemplo, según el censo mundial, nos hablan de 7.000 a 8.000 y más millones de habitantes. La verdad es que es un tema que nos lo tenemos que fumar sin demasiado sabiduría de que en realidad el número sea correcto, pero la pregunta es, ¿cuántos espíritus hay realmente aquí? ¿Cuántos se reciclan? Porque está muy claro en hipnosis regresiva, gente que habla de una, dos, 20, 40, 50 vidas, y la otra es cuándo salimos del simulador y por dónde. Por lo tanto, para mí, una entrada y salida hiperbórea sería un portal dimensional que me permite salir o entrar tanto información o bien en forma espiritual. Ahora bien, qué pudiera estar pasando y en dónde están esas puertas hiperbóreas, todo parece indicar, y porque lo han señalado muchas mitologías, no de recientes, sino milenarias, que entre México, Perú y la Argentina se debaten puertas especiales que son de interés muy fuerte. Y por otro lado, también pudiera haber la hipótesis de que estamos en una bóveda y por la parte argentina hay manera de salir, ya sea por la parte sur, lo que les llaman así, o a través de portales intraterrenos. Todo esto, vuelvo a repetir, nos deja mucho a la especulación por lo que está ocurriendo actualmente. Es un poquito la introducción a lo que me preguntan.
Bien. Eh, Entiendo por lo que vos estás explicando que la raza hiperbórea tiene como, no es por, digamos, hablar, digamos, de una clasificación en sí, sino de características, de esta cuestión que vos hablas del tema del espíritu. Puede ser que, digamos, hiperbórea también se caracterice porque viene, digamos, de la no materia. Sí, es que aquí sería importante señalar, por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que dentro de este constructo material estamos condensados en materia, en cuerpo, incluyendo un vehículo, una nave espacial y demás. Por ejemplo, lo, perdón, lo que nos dicen que es un ovni, que puede ser un objeto que aparentemente vuela, surca el cielo, la tierra o el mar, porque se ha visto objetos no identificados que entran y salen por la parte marina o que andan surcando los cielos a alta velocidad. En mi hipótesis, y creo que la compartimos más, no sería factible en una nave material decir que de aquí se va volando a lo que nos dijeron que pudiera ser Sirio, Pléyades y demás. No lo veo ni siquiera por la física tradicional factible, sino que más bien creo más en la desmaterialización, en la parte energética, espiritual y volver a rematerializar en otra dimensión. O sea, tendría que ser lo más parecido al agujero de gusano de la física cuántica y regresar en otra morfología. Por ejemplo, se me ocurre, lo que nos dijeron que es Marte y que si yo pongo un telescopio y veo lo que nos dicen que es Marte, pues no veo más que una cosa tintineando que pareciera estar en un hidrogel o en un plasma allá arriba. Por lo tanto, creo que lo que nos dicen que es Marte es una proyección desde abajo en un plasma electromagnético y listo. Pero si existe un plano dimensional llamado Marte, es más factible que en una cueva abajo de Córdoba, Argentina, en unos campos electromagnéticos o unos campos vibracionales de la propia Tierra, agarremos, nos metamos por ahí, nos desmaterializamos y luego en otro plano dimensional me rematerializo de acuerdo a la frecuencia tolerable que exista en el otro plano. Pero de ahí a que me digan que va a bajar el pleiadiano que venía a 50,000 años luz a rescatarme, pues no sé si el hombre o la mujer que baje haya hecho del baño todos los días en esa nave, haya podido comer y desayunar todos los días, haya tenido combustible desde la física newtoniana, pero la verdad es que no lo creo. Y es más factible que los poquitos o muchos objetos voladores y cosas que veamos aquí hayan quedado en este plano dimensional atrapados después de algo que pudo haber ocurrido aquí y ahí anden surcando el cielo y demás y nos digan que vienen desde lejos, cuando siempre pudieron haber estado aquí detrás de cámara. Es un poco más lo que creo. Claro, está bien. Tiene mucho sentido el verlo así. Alex, con respecto, siempre estamos hablando del tema de hiperbórea que poco se conoce, hay mucho, es lo que vos decís, lo que poquito que se sabe, hasta uno empieza a dudar cuánto, digamos, distorsionado está aún así eso, y mucho más está oculto el tema de Mu, porque nadie habla de Mu. Todos hablan de la Atlántida, todos hablan de Lemuria, hay un montón de información, pero cuando nos vamos más para atrás, por así llamarlo, más para atrás, sale el tema de Hiperbórea, pero también sale el tema de Mu. Entonces, lo que a mí me genera la duda es si fueron razas que pudieron convivir en el mismo momento, o quizás Mu marcó un antecedente y después fue que aparecieron los hiperbóreos. Y si tenés idea de cuál puede haber sido en principio, porque después fueron como cambiándose muy seguido las reglas del juego, en principio, ¿cuál sería la función de la aparición de Mu, o qué es lo que nos vinieron a dejar ellos, y por qué después la integración de los hiperbóreos? Mira, lo que queda claro es que
este plano dimensional llamado Tierra ha sido modificado inclusive en su forma geográfica. Por ejemplo, si uno agarra el mapa cartográfico actual de la Tierra, así sea en un plano de planeta, de Tierra plana o de Tierra globo, se ve muy claro que ha habido movimientos tectónicos provocados, desde mi punto de vista provocados. Por ejemplo, hay mapas antiguos donde la Baja California y lo que es México Baja California era una isla. Hay muchos mapas antiguos y al día de hoy pareciera que esa isla fue desplazada, chocó contra el continente, formó la cadena montañosa que hoy le llaman la Rumorosa, y ahí está Tijuana, Mexicali, bla, 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 y el Mar de Cortés. Bueno, en investigaciones que he hecho, aparentemente allí había ciudades de oro de una civilización anterior. Y resulta y sucede que al día de hoy esa zona está siendo explotada por minería de oro que lo lleva Leonardo DiCaprio y lo lleva Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Y ahí está custodiado por militares. Ahora, si nos vamos más abajo, veremos, por ejemplo, desde Perú hacia abajo, la cordillera hacia Chile, pareciera que todo aquello se recorrió como un acordeón y apareció la cordillera de los Andes y aparecieron varias cosas. Igual, ahí se recorrió todo y quedó todo metido hacia adentro, como si hubiera habido un bombazo y lo metió. Si vamos hacia abajo, la zona de Ushuaia y lo que nos dicen que es el Polo Sur, también hay como un pelotazo, algo que pega muy fuerte y lo desplaza. Bien, ¿por qué doy esta introducción? Porque el planeta ha sido terradeformado por quizás razas que quisieron llegar aquí, imponer lo suyo y demás. Pero algo muy importante, parece ser que la ionosfera, lo que pareciera ese campo voltaico de alto voltaje que tenemos en la Tierra y que cambia mañana, tarde, noche, como una sinusoidal que sube, baja, primero llega a 5 millones de voltios, vuelve a bajar, pasa por cero y vuelve a estar abajo a menos 6 millones de voltios, que eso es el día y la noche. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque eso no parece natural, parece más bien puesto, como si estuviéramos en una especie de reclusorio electromagnético, de barrotes electromagnéticos, que no deja salir el espíritu, como si estuviéramos aquí atrapados, y solamente en ciertos momentos o a través de ciertos portales podría haber entradas o salidas, parecido a un reclusorio, una cárcel. Ahora bien, lo que creo que pudo haber sido Mu, ahora sí respondiendo la pregunta y con todo este antecedente que doy, es porque si Lemuria fue de las ciudades primigenias o quizás fue una ciudad en algún continente, el día de hoy no va a aparecer. ¿Por qué? Porque ellos seguramente se resguardaron del campo electromagnético que hay de la Tierra, se resguardaron de todo lo maligno que hay aquí y si ellos tenían una civilización bastante avanzada, ellos hicieron como un subdomo o quizás pasaron a una ciudad intraterrena o quizás una ciudad bajo tierra. Y ellos, con esa sabiduría que pudieron haber tenido, probablemente estén observando todo lo que está ocurriendo en el planeta, pero van a ser muy neutrales. Ellos van a estar viendo si acaso detrás de bambalinas y van a estar ahí. Lo que nos dijeron que ese continente de Mu, sí hay mapas antiguos, muy pocos los señalan en una parte del mundo, pero el otro día googleé y con la inteligencia artificial por buscar obeliscos, portales, pirámides y demás, y me señalaba puntos en el continente donde hay solamente agua, pero donde aparentemente existió Mu, y ahí pareciera que también hubiera obeliscos y antenas, e inclusive pirámides. Entonces, esa parte me sorprendió. Quiere decir que hay actividad de algún tipo, no sé si humana o antehumana. Cuando digo antehumana, puede ser una raza original que se resguardó y que está viendo el transcurrir de lo que hay ahora mismo en la Tierra. ¿Por qué tanto interés por el espíritu hiperbóreo? Porque
voy a nombrarte la persona de la cual lo escuché, la señora o señorita Laura Ferro, en una entrevista hace mucho tiempo. Ella, el comentario que hizo es que estaban tanto detrás del espíritu hiperbóreo porque se considera el espíritu hiperbóreo como creativo, eh, hacedor de realidades, y que la búsqueda con respecto a este espíritu era como, digamos, más, ¿cómo decir?, la pepita de oro, llamémoslo así. Yo te pregunto, aparte de este espíritu hiperbóreo, ¿tenés algún otro conocimiento que haya otro tipo de espíritus tan relevantes como dice ser Laura Ferro del espíritu hiperbóreo? ¿O estamos, digamos, el espíritu hiperbóreo y después no se sabe qué otra cosa más hay dando vuelta? No hablemos de orígenes, ¿no? Ni pleyadianos, ni arturianos, estamos hablando del espíritu, netamente. Sí, mira, a mí me gusta, así como mencioné, que me basé en algunos libros de la sabiduría hiperbórea, me gusta también un poco la óptica de Alexander Eleazar, quien habla de los Veres, los Payos y los Níger. Eh, y esto se me viene a la mente muy similar a la película Avatar, que por cierto creo que ya van en el capítulo 3 o algo así. Si se fijan, ahí nos dejan una señal importante. En la nave espacial va la raza científica, que serían los Veres. En la misma nave espacial va la raza militar, que serían los Payos, pero hay una facción intermedia de como unos inversionistas que ven la Tierra, llámese esa Tierra donde están unos seres tipo avatars, y ese inversionista está viendo meter una inversión empresarial a la Tierra. Bueno, entonces ahí sería Veres, los científicos que vienen en la nave, Payos, también los militares que quieren todo resolverlo con guerra y demás, y parte el híbrido sería como el inversionista que está metiendo algo a la tierra. Pero algo muy importante, en el cuerpo físico no pueden entrar a la vibración de la tierra. Tienen que diseñar un avatar en el cual cuando ellos duermen están vivos y físicamente activos en la parte avatar tierra, pero hasta que ellos se duermen regresan al otro punto. Bien, ¿por qué el comentario? La raza níger se supone que era la que pobló la tierra en cuerpo físico real. Para mí, un hiperbóreo sería la raza níger, quien realmente tenía un espíritu y que con su intención podía modificar el éter. Por eso es tan valioso. Una raza que su espíritu es propietario original de este plano dimensional puede con la intención crear, pero más lo puede crear cuando hace el amor, cuando está en equilibrio con el masculino femenino, cuando está en perfecta resonancia. Para mí, y esto es la primera vez que lo comento y lo voy a compartir con ustedes en redes sociales, para mí la raza hiperbórea es el original de este plano dimensional espiritualmente hablando, y que cuando se ensambla un cuerpo y quiere crear, basta con pensar y llueve, basta con pensar y ocurre algo y un árbol se fertiliza. Puede agarrar la tierra, insuflar aliento de vida y abre sus manos y tiene una semilla. Esa es la raza original. Y creo que los que invadieron este planeta no son hiperbóreos, son invasores híbridos de otros lados. Tuvieron que diseñar cuerpos parecidos al hiperbóreo, pero carecen de creatividad, carecen de generar realidades en este planeta. Ahora bien, tuvieron que dormir a la raza original, llámese níger o hiperbórea o el nombre que le quieran poner. A la raza original la tienen que dormir con qué: el miedo, la culpa, el terror, la informática y demás, para crear una realidad que los invasores quieren. Los invasores quieren hacernos creer que el planeta se está quedando sin combustible. Ah, pero de repente aparecen yacimientos.
Les hacen creer que va a venir un Jesucristo, te va a salvar. Ah, pero ¿qué crees? Siempre va a bajar un pleiadiano y te va a salvar. Te hacen creer que nos tienen que encerrar en casa y que te tienes que pinchar 5 veces. Ay, pero ya después, ¿qué creen? Era mentira y cosas por el estilo. Eso se aprovechan de la raza original y del espíritu original para crear. Por lo tanto, muchos de nosotros podemos tener esa raza original, somos creadores, pero su mayor coraje es que nos despertemos, que divulguemos este tipo de cosas, que realmente, porque entonces se va a caer el teatro. Los que creábamos el miedo, el terror, y lo pongo tan sencillo, por ejemplo, hace poco anunciaban el año pasado huracanes nivel 7 que iban a impactar contra ciertos lugares. Y a mí me hablaban 5 o 6 personas que somos creadores cósmicos y me decían, oye, concéntrate en pensar que eso se disuelve. Y en minutos, ¡pum!, se disolvió. Y ahora recientemente me hablan la misma grupo de gente y me dicen, concéntrate en que la Argentina llueve y se apagan los incendios. Entonces estamos ya buscando maneras, pero eso, lo que ellos pusieron como redes sociales, como ellos pusieron en internet, pusieron muchas cosas, salió el tiro por la culata porque ahora nos comunicamos más rápido y ahora estamos despertando habilidades que obviamente pues para ellos es peligroso porque se les cae el juego. Sí. Y aparte encuentro algo que es interesante. Eh, Nosotros no morimos. Ellos sí Somos tienen que inmortales, ellos sí tienen que sobrevivir de nuestra energía. totalmente. Mira, vuelvo a citar la película Avatar porque ellos diseñan un cuerpo, intentan meterse a él, pero no tienen el ensamble de vida. Son mortales, al menos en esta dimensión o en este videojuego. Si esto para ellos es como un videojuego, pues resulta que yo puedo tener el número de veces que me maten y vuelvo a reingresar porque pertenezco a esta dimensión. Pero ellos no. Y en el momento que no les demos vitalidad, no les demos energía, ellos van a morir. El miedo por morir es de ellos. Son prácticamente sintéticos. Sí. Claro, tal cual. Bueno, Y de hecho, ahí quiero hacer un paréntesis porque si revisan la historia de Isis, Osiris y este otro Cronos, en la mitología griega, perdón, la egipcia, ahí podrán ver que la mayor preocupación de aquellos primeros dioses era buscar la inmortalidad. Y diría yo, bueno, ¿por qué un dios tenía que buscar la inmortalidad? Pues no eran dioses, eran invasores que buscaban el mecanismo para mantenerse vivos por varios ciclos. Por lo tanto, el día que les levantemos, nosotros, como decimos en México, la canasta, o les quitemos el suministro, ellos mueren. Y lo más probable es que lo saben y les da mucho terror que lo digamos públicamente porque es como una inteligencia artificial. El día que le apagues la batería o no lo pongas a conectarse a ninguna fuente de energía, pues prácticamente muere. Mm, exactamente, tal cual. importantísimo. Es hora. Llegó la Sí, hora. yo creo que por eso hay tanta gente en esta nueva búsqueda de el tema del origen. Me parece que es muy importante que todos, en realidad antes de la misión, que todos, quizás yo me cruzo con mucha gente que están como tratando de encontrar cuál es su misión. O sea, me parece que primero hay que enfocarse en su origen, porque ahí es donde van a tener la brújula. Y al haber encontrado el origen, bueno, como nos pasó a nosotras, ahí es como que uno ya empieza a interpretar un montón de cosas y empieza a entender, más que nada empieza a sentir y a vibrar, ¿no? Con ¿Sí? ciertas manifestaciones o cosas que te pasan, o esto que vos decís es muy real, que uno cuando pone como toda su energía y toda su atención, realmente lo podés manifestar en la materia. De hecho, yo he tenido acá unos ejemplos que son tremendos, y que hasta te harían dudar, digamos, o sea, ¿viste? Vos decís, ¿yo estoy loca o esto es así? Un día, te lo voy a contar porque es una anécdota muy, muy pequeñita.
un día me sentí como adentro de Truman Show, pero literal. Eh, Nada, apagué las luces, o sea, tengo la costumbre como de empezar del principio del fondo de la cocina para la puerta, para ya cerrar todo y irme a dormir. Entonces, bueno, empecé a cerrar las ventanas, apagué todo, o sea, como hago todos los días. Entonces cierro la puerta y en cuanto cierro la puerta, que fue una microsegundo, en cuanto cierro la puerta, me había olvidado, no me acuerdo de qué, y automáticamente, pero fue un flash entre cerrar y abrir digamos, entrar a mi cocina. Alex, te juro, fue como, yo te lo relaciono cuando yo era chiquitita, mi mamá me regalaba unos libros que eran generalmente de Walt Disney, que eran como troquelados. Viste que vos abrirías así, como que ¡pum! Se armaba como el inflable, digo yo, se armaba así como Sí, un escenario. Entonces, yo lo que pude captar, que yo dije, yo estoy loca, porque cuando cerré y abrí la puerta, es como que la cocina como que se hubieran inflado, no sé, ¿viste? Vos decís, ¿qué pasó acá? O sea, y se lo conté a mi mamá y le digo, no puede ser, le digo, o sea, tiene que ser mi cabeza, le digo, pero yo realmente lo sentí como que fue así. Es como que los mareé, porque yo y como, bueno, sí, ahora va a apagar la luz, va a hacer esto, va a hacer lo que hace todas las noches, ta, 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 ta. Y en cuanto fue tan rápido mi cambio, mi variación, es como que la materia, de repente, del abrir la puerta, parece como que mi cocina se hubiera ensamblado de nuevo. Entonces, entras como en una especie de desequilibrio, como porque uno quiere entender con la razón, cosas que a veces la razón no siempre entiende. claro. Que simplemente son experiencias que uno tiene. Y para mí esa fue una de las más fuertes que yo siempre le digo a mamá, le digo, estoy esperando el nieto que en cualquier momento saca el hambre, ¿viste? Y que está sosteniendo la luz, saca el hambre y se le caiga el foquito. Se caiga el Sí, Uno foco. muchas veces se siente adentro de esta película como que es de Truman Show y que están todos los actores dentro de tu película, como vos sos parte de la película del otro. Entonces, sí, esto que estábamos hablando sobre los que tenemos el origen hiperbóreo, justo veníamos hablando con mamá, qué estandarte tan fuerte nos une, que para mí es como nuestra bandera. El tema de lo que es la justicia. Un hiperbóreo puede, creo que, soportar muchísimas cosas, pero ante un acto que consideramos que es injusto, vuela todo, vuela todo. Yo no sé si vos lo ves de esta forma, pero yo creo que el hiperbóreo creo que ese es el límite total y creo que muchas de las cosas en donde la historia se empezó a distorsionar y creo que donde empezaron a quizás a temernos en el sentido de que creo que bajamos con una misión y en esa misión hubo como una especie de engaño. Y esto que vos hablabas de los barrotes y todo eso me empezaba a vibrar así, como dije, sí, es por ujú, ahí. Es como que estamos como un poquito enojados porque no era la idea. Me parece que no era la idea original de nuestra encarnación en este momento. Quizás en este momento de juego del experimento sí, pero me parece que originalmente nosotros veníamos para otra cosa. Y en el medio es como que quizás aparecieron, como bien vos decís, Alex, aparecieron estos inversionistas donde dijeron, bueno, che, la verdad que mira lo que está pasando en la Tierra. Nosotros tenemos entendido por otros comunicadores que como exactamente es en la Tierra, hubieron más intentos de este mismo experimento, pero no funcionaron. Pareciera que este es el único que está quedando en pie, señoras y señores. Agárrense en fuerte, reza Malena, reza. Y entonces está la mezcla entre por lo que se bajó y lo que se misionaba y lo que realmente no se nos permitió, porque encima teníamos muchísimos más sentidos por naturaleza de los que hoy podemos vernos desarrollados, también nos apagaron los sentidos, o sea, es como que todo nos fue como, ¿cómo te puedo explicar? Acá en Argentina se diría como empiojado, pero se nos fue como contaminado. Se nos fue como contaminando un montón de cosas que nosotros por propia esencia y por propia naturaleza de nuestro espíritu lo tenemos y todavía es como que no despertamos como, viste, como el perro cuando se sacude y se saca las pulgas, porque si nosotros nos sacudimos, nos sacamos las pulgas, claramente juntos
la unión hace la fuerza, dicen. Digamos, no podrían tener un control sobre nosotros. Entonces, la importancia de empezar a despertar y hacernos conscientes de nuestra capacidad, que somos creadores de nuestra realidad, me parece que ahí es donde nosotros deberíamos hacer foco. Y te hago esta repregunta. ¿Vos sentís lo mismo que de lo que yo te estoy hablando, como que el espíritu hiperbóreo de alguna forma, no sé si fue engañado, pero es como que le fueron como cambiando bastante las reglas del juego de por cuál fue la misión original de estar acá? Sí, mira, parto otra vez del concepto donde creo que hay espíritus originales de la Tierra. Cuando digo originales es que no tenían que venir de otro plano dimensional. En la expansión del multiverso, este tenía un juego, tenía aquí no era evolutivo, pero parecido a la evolución. O sea, aquí tenía una línea de tiempo y tenía que vivir una cierta experiencia. Pero creo que se sumaron más espíritus externos para llegar aquí también a la Tierra, encarnar y seguir creando parecido a los espíritus hiperbóreos primigenios. Voy a diferenciar primigenios hiperbóreos e hiperbóreos de refuerzo, que pudieron haber venido de exterior, con la misma filosofía de ser creadores. En otras palabras, por ejemplo, así como tú dices, de repente miro hacia atrás y veo cómo se deforma mi cocina, yo también he tenido experiencias de decir, pienso en algo, pum, lo manifiesto. Pienso en otra cosa, hasta en lo malo, aparentemente. Yo le he dicho a mucha gente que mejor, más valiera que no me hagan algo maléfico, porque la gente que ha intentado hacerme algo maléfico sin yo desearles nada malo, simple y sencillamente decir, bueno, apréndelo, supéralo y demás, pum, le pasan cosas terribles. Y eso puede ser también una manifestación, decían los primigenios, que además eran más gigantes que nosotros y de una corpulencia diferente, que ellos casi no hablaban, porque cuando hablaban podían provocar un terremoto, hablaban y podían provocar un movimiento de cosas. Entonces los hiperbóreos originales eran pobladores de este plano, pero pudo haber habido refuerzo de seres que se invitó de otros planos a encarnar, llegan aquí creyendo en toda esta parte también como creadores, pero los mortales, ahora sí hablaré de esos dioses, de esos híbridos que intentaron meterse aquí, pues obviamente trajeron seres también de otro lado. Al entrar a cuerpos, se sienten engañados, o yo también me he sentido engañado de la experiencia y decir, oye, pues me vuelvo a nacer en un cuerpo humano, me vuelven a poner una religión, me hacen ir a misa y confesarme con otro hombre dentro de una casita de madera para ser católico, y resulta y sucede que todo es un montaje, todo está un set de teatro, y entonces ahí me he sentido engañado, me he sentido engañado con el concepto de familia, con el concepto de padre, madre, profesor, ingeniero y demás, creyendo que hago mi mejor show, y al final de cuentas, como bien dices, es un Truman Show parecido al de la película. Y lo más interesante es que cuando te das cuenta y te metes de lleno en eso, se va cayendo lo que creías que era una estrella, se cae la lámpara que dice Sirius, de repente a quien te dijeron que era la mejor opción de pareja, resulta y sucede que era más una imposición, que en realidad con la persona que sí resonabas, con la que sí tenías vibración, te la alejaron, te la alejaron, te la quitaron. El día que tenías que cruzarte en el camino con alguien, algo intervino para que no te lo encuentres y cosas por el estilo. Esos son los engaños, y por no decir toda la parafernalia política, religiosa, científica, enfermedades, médico y demás que está ocurriendo actualmente. Sí, Totalmente. tal cual. Decime, Ale, y con respecto a, ¿hay alguna paralelismo, vos que sos mucho de investigar, con respecto, nosotras tenemos una información, que esto lo sabe todo el mundo acá en Argentina, sobre todo los que viven en el Valle de Punilla, eh, que hay un bastón de mando.
y ese bastón de mando se encontraba en Erx. Erx está en una ciudad, es una ciudad intraterrena, para el que no lo sabe, que está en el Cerro Uritorco este, de Córdoba. Ujú. ¿Tiene alguna relación ese bastón de mando con lo que sería la espada de Excalibur? La pregunta Vos, es vos que profunda. sos tan... Porque Sí, si mal no recuerdo, si es que no recuerdo mal, ese bastón de mando tiene una piedra dentro de otras, llamémoslos en la parte material, no sí, digamos, de la fuerza que tiene ese bastón. Tiene una piedra incrustada. Y la espada de Excalibur también tiene varias, pero hay una piedra que es hiperbórea. Por eso es el tema de que él solo podía sacarla el que era puro de corazón. Y yo agregaría, no el que era puro de corazón, el que era naturaleza hiperbórea. sí. Sí, lo primero que se me vino a la mente es que, por ejemplo, el hecho de que alguien o algo quiera agarrar algo y sacarlo, moverlo y demás, es por su tipo de longitud de onda, frecuencia y, sobre todo, percepción de la realidad. Pongo un ejemplo. Si yo le digo a un fantasma, mueve este vaso y a ver, cámbialo de lugar, a lo mucho, por mucha energía que tenga ese fantasma, espíritu o ser de otra dimensión, el vaso va a hacer esto, pero no lo va a poder ni siquiera levantar, porque desde su frecuencia, desde su naturaleza, no tiene el nivel material que hay aquí. Ahora bien, cualquiera de nosotros que estamos en este constructo, agarramos este vaso y lo subimos, lo bajamos, y es como un movimiento tan natural y normal. Por lo tanto, no sé exactamente cómo pudiera hacer la correlación que mencionas entre lo de Excalibur, lo de Earth y más, pero lo que sí creo es que, así como el dial de la radio, si yo muevo, por ejemplo, tengo por aquí un aparatito de generador de frecuencias. Este aparatito no lo voy a mover porque tiene unos cables atrás, ¿Mm? pero yo puedo modificar la frecuencia en hercios y en cierto momento puedo sintonizar por resonancia planos de energía vibracional y puedo estar testeando cosas. Y de esa misma manera, creo que ciertas razas que sí pertenecemos a la Tierra, que sí traemos cuerpo, que sí podemos hacer manifestación, como dijimos, de creación de realidades, entonces a lo mejor si somos uno de ellos, agarramos esa espada, la levantamos y se mueve. Pero va a haber otros seres que no tengan ese nivel frecuencial y que por más que lo intenten, pareciera que aquello está empotrado en una piedra o cosas por el estilo. Entonces, mi explicación sería más bien por la frecuencia y la capacidad de crear realidades aquí. Y ahí, por ejemplo, lo que sí me voy un poco más al plano científico, lo que hizo Wilhelm Reich con las cámaras de orgón y todo esto demás, que ciertas personas podían manifestar y modificar el campo, por ejemplo, lo que era hacer llover, o inclusive yo he seguido investigando por esa línea, gente que puede modificar con el pensamiento y el sentimiento el clima. De repente hacer que no llueva o que sí llueva o que haga frío, que haga calor y demás. Que para mí sería eso la manifestación de un ser original a este plano dimensional. Los demás, por mucho que se concentren y digan que no llueva, que no llueva, que no llueva, a veces hasta parece lo contrario, creo que más llueve o parece que más problemas hay en un lugar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que sí puede haber, por ejemplo, estas ciudades intraterrenas que se quedaron resguardadas, protegidas de la toxicidad que hay aquí a nivel de tierra. Inclusive, yo los invito a que vean, hay una serie de televisión que se llama Los 100. En esta serie de televisión hay, a nivel de tierra, son los carroñeros porque se quedaron radiados, toxificados con tanto reset y tanta cosa. Hay intraterrenos que no quisieron mezclarse, están en cajas de Faraday
allá adentro hicieron su propia vida, y hay la élite que están en los cielos, que tienen inteligencia artificial, que tienen naves, pero todos están dentro de esta bóveda, y hay los que venían desde afuera viajando entre las estrellas en forma criogenizada, que más bien sería como espíritus que después ingresaron aquí. Entonces, ahí hay mucha información. Obviamente los guionistas nos las ponen disfrazadas de película, pero sí es importante que empecemos a decodificar todo, 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 inclusive en qué nivel vibracional estamos, para saber si somos creadores o simple y sencillamente a lo mejor somos un bot más, un NPC aquí dentro de esta tierra. Alex, mira, justo acabas de nombrar el tema del cuerpo criogenado. Eh, ¿Todas las razas tienen un cuerpo criogenado o estamos hablando de esta necesidad de que sea o que pertenezca a un espíritu, digamos, de los originales? Buena pregunta. La respuesta no la sé, pero lo que se me viene a la mente en este momento es que el original no está criogenizado en ningún lugar. El original está aquí y puede reencarnar y volver a vivir cuantas veces quiera porque es inmortal. Probablemente alguien que no pertenece aquí pudo haber venido en misión de ayuda o pudo haber venido en misión de invasión o control, sometimiento. Su cuerpo original, su esencia original pudiera estar en un estado de hibernación, criogenia o como le llames, desconectado de su realidad para volverse a meter en esta realidad. Parecido, vuelvo a citar la película Avatar. Vean cómo el soldado o la persona o el científico se tiene que dormir, quedar en una cabina para ser transmutado a un cuerpo de la dimensión y de la forma y de la vibración del plano de los avatars. Entonces, para mi punto de vista es que el que no pertenece aquí, que no es primigenio, tiene que estar criogenizado o hibernando en algún lugar. El que sí es de aquí, se la ha pasado viviendo y viviendo y reviviendo, y difícilmente, si se tiene que ir de aquí, lo más seguro es que en este plano tendrá que ser hibernado, criogenizado, que también hay mitologías que hablan de seres que están como aparentemente dormidos, momificados y demás, y que probablemente estén corriendo simulaciones en otro lado, pero su verdadera esencia debería pertenecer aquí. Wow. Señoras, señores, cuánta información. Por Qué favor. impresionante. Y la pregunta del millón, la ambición por Hiperbórea, las puertas, ¿y por qué Argentina? Pues mira, la probabilidad de que las puertas se hayan movido a la Argentina o siempre estuvieron cerca de la Argentina es muy alta. ¿Por qué? Lo vemos desde las supuestas encuentros de líderes políticos en lo que supuestamente le llaman el Polo Sur. La militarización de que ningún civil puede entrar allá, ni en barco, ni en avión, ni en nada. Y además, una supuesta incendios, una cantidad de cosas que están ocurriendo allí, que hasta vemos que se mezcla la clase política con la clase empresarial, con la clase mafiosa. Pues está ya muy sospechoso el movimiento. Lo que sí creo es que probablemente por el tipo de modus operandi, la Argentina tenga entradas y salidas dimensionales de algún estilo, tenga además territorio con riqueza mineral, riqueza petrolera, riqueza de muchas otras cosas, y por eso está siendo altamente asediada. Pero esto no es de ahora, o sea, esto viene de varios centenares de años, ¿sí? Tan solo la raza de ustedes en la Argentina pues viene de muchas, parte, la parte europea, la parte aria, la parte de muchos lados, como si la Argentina ya hubiera sido parte de un experimento social, o sea, desde la parte, la forma en como ustedes
han visto su pseudodemocracia, su forma organizacional y demás. O sea, para mí, que he viajado por muchas partes del mundo, cuando llego a la Argentina, ustedes son otra cosa diferente. O sea, la forma de estructurar el pensamiento lógico es muy bonito, o sea, muy, muy claro el de ustedes. Vas a Centroamérica y demás, allá están en pura fiesta. Ustedes tienen riqueza geográfica, geológica, litorales y demás muy, muy, muy grandes. O sea, a nivel de compararlo con todo el mundo, prácticamente un vergel. Y no me extrañaría, por lo que yo observé en Ushuaia, cuando estuve allí, una persona de la milicia era la encargada de compras para submarinos y me decía que le hacían comprar en cada submarino como para 40 o 100 tripulantes, cuando en realidad en el submarino iban 10 personas. O sea, a dónde y cómo estaban llevando alimentos en submarinos y en barcos militares para traspasar algo que nos hacen creer que es el Polo Sur, cuando pareciera más una muralla de hielo que Mm. solamente por submarinos y ciertas puertas entran y salen. Entonces, pero nunca le dijeron a ella por qué tenía que comprar excedente de alimentos para todos. Claro, sí, 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 tal cual. Bueno, esto es una apreciación mía personal, ¿eh? Eh, yo creo que en la parte, digamos, de lo que llamemos este círculo de pared alta, en realidad es otra, otra pantalla holográfica, donde hay Ujú. entradas reales, se quita la pantalla holográfica y pasan, no solo parte submarino, sino que puede atravesar Claro. barcos grandes. Eh, para mí es personal, la idea. Y con respecto a lo que tiene que ver eh, todo este tema, es porque siento que el futuro está más allá también. Por eso es tanto, no tanto en sí el tema de la Argentina, sino que de la mitad hacia abajo es el tema, de la mitad de nuestro país hacia abajo. Porque si bien había digamos, un interés, digamos, de verdad nosotros hay otras puertas probablemente, porque de hecho he escuchado otros comunicadores que han estado en Jujuy y que han estado, bueno, Córdoba ya te lo nombré, Ujú. donde hay otras energías, donde vos traspasás y ponés el brazo y en donde te desaparece la mitad del brazo. Em, yo creo que una parte donde nadie va, que son las salinas, ahí también hay algo, justamente porque son lugares no transitados. Es el ambiente ideal y especial. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver esto de que yo te decía que me parecía que podía ser como un holograma, eh, a nosotros particularmente hace muchos años atrás, fuimos a la parte de los terrones, que tiene que ver dentro también del Valle de Punilla, y ahí quien conozco vio seres y como una puerta, pero de pronto, en cuanto la persona dijo, miren, ¡bu! Desapareció. Ujú. O sea, obviamente se dejan ver con quienes ellos quieren. Eh, de hecho, bueno, acá tenemos una cantante argentina que se llama Patricia Sosa, que ha ido y ha tenido, digamos, este encuentro, digamos, pero ahí ya en el Uritorco, ¿no? Ujú. Y sé por otra persona conocida, creo que ya no está más en este plano, que también en esa zona hay aguas curativas. Ujú. Hablo de la zona de Córdoba, aguas subterráneas, que deben tener que ver con esto, digamos, ciudades intraterrenas, obviamente. Pero todo eso no lo dan a conocer. Y los pocos que lo saben, es como vos decías antes, a ver cómo hacemos el kiosquito o a ver cómo hacemos el negocio.
Entonces, realmente esas cosas a uno, viste, lo remueven. ¿Por qué? Sí, Porque hay mucha gente que está necesitando en este momento mucha ayuda. no. Y que todo eso se reserve para cuatro, no tiene sentido. Es que yo creo Entonces, que, mira, voy a poner el ejemplo como acá en Riviera Maya, en México, zonas como, no sé, Tulum, Palenque, Cancún, etcétera, que eran lugares paradisíacos donde había zonas curativas, donde los humanos veían esa precisamente esa transmutación de la Matrix, donde inclusive se supone que los mayas de repente encontraron la manera de irse a otra dimensión o regresar. Eso es parte de la hipótesis que se maneja. Pero ¿qué ocurre el día de hoy? Primero, deforestaron con plagas y con incendios. Después, los políticos pactaron venta a corporativos internacionales. Al día de hoy vas y en vez de sentir la armonía de playas y mares, playas blanquísimas, mares turquesas, pues en realidad lo que estás viendo es el antro, la prostitución, la droga, una vibración demasiado densa y el ser humano creador, que sería el hiperbóreo, está drogado, está seducido por ese canto de sirenas y creo que la Argentina le están tratando de buscar cómo tapar sus portales, sus emanaciones, sus lugares naturales y demás y esperemos que lo detengamos pronto. ¿Para qué? Para revertir eso, porque de lo contrario podría ser dentro de poco allá un Walt Disney o al rato un resort tipo acá Riviera Maya y que me ofrezca aparentemente cosas fáciles como puede ser alcohol, sexo, droga, diversión y demás, y todo menos la curación propia natural del humano, la armonía con el medio ambiente, con la biosfera y demás. Entonces, sí creo que algo pudiera estar ocurriendo ahí. Lo acabamos de ver con todas esas ventas espectaculares de terrenos que les hicieron a ciertos grupos y que aparentemente sus propios políticos, al igual que ocurrió ya en México, firmaron tratos de ventas, cambios de la ley forestal, de la ley del medio ambiente, la ley de protecciones, y ahora resulta que todo lo que esté dañado se puede vender a corporativos. Y si echamos para atrás el hilo, vemos, llegamos que son los mismos corporativos, obviamente controlados por los mismos grupos a nivel mundial. Sin embargo, esta ocasión creo que se puede desbaratar porque esos grupos también están fragmentados, también tienen problemas entre ellos y tienen mucha ambición de poder entre ellos. Entonces se están autotraicionando, ya no tienen sus pactos de silencio como en otros resets, como en otras implantaciones, y rápidamente, y gracias a estos medios electrónicos que ellos también nos pusieron, pues nos damos cuenta y creo que la población, los verdaderos creadores, basta concentrarnos y decir que se desbarate el circo, que se caiga todo aquello, y eso es lo que podemos hacer cada uno, los que tienen espíritu hiperbóreo o espíritu original de aquí. Concentrémonos en ello y vamos a tirar ese chiringuito fácilmente. Me encantó lo del chiringuito, me encantó. Compro, compro. Mira, mientras que te escuchaba hablar, Alex, me hiciste acordar que, bueno, yo siempre lo amé, para mí fue un genio, fue un referente también muy fuerte porque se apoyaba mucho en una investigación muy seria y muy comprometida. El doctor Pedro Romaniuk ya lo decía ya por los años, no creo que no llegaban a los 90, no. y fue que hizo su libro de Cono Sur, Un faro de luz. Ya en ese momento él anticipaba lo que iba a ser, digamos, parte de Argentina, junto con otros países, pedacitos de países limítrofes, lo que iba a ser en un futuro para todo esto. Yo te hago una pregunta, Alex. Madre mía, dentro de estos acuerdos mundiales, ¿hay algún aspecto positivo que nos ayude, digamos, a poder, como bien vos dijiste,
voltear este chiringuito o está totalmente todo diseñado, bien cubierto para que nada se fugue, y sean, digamos, beneficiados, como dice mamá, cuatro personajes solos? O puede ser algo de lo que se esté acordando hoy en día que sí, o sea, a ver, a lo que yo me refiero, si existe la posibilidad que haya como un doble agente, por así llamarlo, un doble agente que esté, digamos, como pactando, pero no del todo, digamos, para perjudicarnos en todo, sino que como para decir, bueno, nos va tirando data como para decir, bueno, este acuerdo tratamos de hacerlo para que no sea todo negativo, sino que tengamos alguna chance. O sea, porque si nos ponen todo en negativo, va a ser sumamente difícil, por esto que vos decís, el adormecimiento, o sea, todas las trabas que nos ponen, información de por medias, o las mentiras. Entonces digo, ¿qué es lo que tenemos a favor dentro de todos los acuerdos mundiales que se vienen haciendo? ¿Hay algo para resaltar o no tenemos nada? Sí, yo lo veo con cierta óptica. Por ejemplo, voy a poner una analogía. Un empresario importante crea una discoteca de lujo, ¿no? Y la tiene con todos los servicios y demás. Y deja a 12 encargados de la discoteca para controlar el acceso, otro va a controlar a los comensales, a la barra, etcétera, etcétera, y demás. Y él se aleja, él deja el bar, el antro, como le queramos llamar, comandado por estos 12. Pero estos 12 encargados no son los dueños, solamente son encargados. Y pasa el tiempo, aparentemente tienen un sistema jerárquico de control y demás, pero de repente, desde el más pendejo hasta el que se siente el más sabio, empiezan a competir. Y de repente uno se hace del control de acceso, otro se hace más del control de la cocina, a otro lo desplazan, a unos 3 4 los desplazan casi fuera del control de esto. Esos desplazados se van a poner del lado de los visitantes, del lado de los que sí entran y salen al bar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, ahorita están tan fragmentados que algunos políticos agarran el micrófono y dicen, esto es una mentira, nos tuvieron encerrados, nadie se pinche ni nada. Y los demás le dicen, cállate pendejo, cállate, cállate, que nos estás evidenciando. Pero como a él lo habían desplazado, él se pone de este lado. Y voy a citar un relato, a mucha gente le va a mover el traste, que es el libro de Pachita, de Jacobo Grinberg, cuando él habla de los chamanes en México y otro tipo de cosas. Por ejemplo, Pachita era una sanadora, pero solamente Pachita sanaba con el hermanito Cuauhtémoc, que era una entidad que se le metía espiritualmente a Pachita y que cuando la entidad intenta, a través del cuerpo de Pachita, sanaba gente, transmutaban la latiz, aparecían riñones, aparecían corazones, aparecían córneas y cosas que quedaron documentadas ahí. Pero le preguntaron en trance a Cuauhtémoc, al hermanito Cuauhtémoc, por qué se le metía a Pachita, y él dice que porque no le permitieron terminar su mandato. Él iba a ser un emperador, casi dios, aquí en México, y llegan otros dioses más vorágines que venían de Europa, que venían de España, que fue la famosa invasión, y si él había pactado un reinado, por ejemplo, en México imperial de 1000 años, como espíritu, controlando aquí su séquito, iba a tener todo eso, y lo acortaron, él pues como decimos en México, se encabrona, se pone airoso, ¿y qué dice? Ah, pues ahora beneficio a los humanos, a los que están dormidos, a los que están ahí controlados y demás. Lo mismo está pasando en la política. Sí hay políticos que están hablando de más, sí hay controladores que están hablando de más, pero ayudan al humano, sí, pero porque hirieron su orgullo, porque están jodidos. Entonces, tú ves con el político de contrario que no quedó de presidente, va a tirar mierda por todos lados. Ves con el diputado que no logró estar en el peldaño y que quedó fuera del partido y quedó todo eso, él va a hablar.
y va a hablar para beneficio del pueblo. Así que hay que escuchar a todos los que estén, los políticos jodidos, aireados, que los hicieron menos y demás, porque a través de ellos nos vamos a dar cuenta de la parafernalia, y los que sí tenemos espíritu creador y los que sí somos propietarios de esta tierra o vinimos a ayudar a esta tierra, nos vamos a empoderar y nos vamos a unir en energía verdadera. Eso sí lo creo. Así como nos vamos a empoderar, nos estamos desempoderando con el tiempo, muchachos. Bueno, vamos a dejar para la próxima entrevista un poquito y ahí iremos desempolvando más cosas. Nos quedaron un montón de cosas, les voy a dar un anticipo, nos quedaron un montón de cosas como hablar de la visión remota, que estábamos muy interesadas, que ahora está Sí, sí, muy en sí, auge, Alex. está como A- muy en efervescencia ese tema, así que te lo vamos a dejar para la próxima invitación que nos aceptes, si es que te sentiste a gusto, Sí, para que podamos explayarnos un poquito más sobre esas cosas también, porque nada, o sea, todo lo que te pregunte, o sea, sos tan nutrido, digamos, en los temas y tan eh, apalancado, digamos, en experiencias propias, en informes, en investigaciones serias de mucho compromiso, y nos gusta traer, digamos, personas en donde tengan esta capacidad de poder, de tener discernimiento, ¿no? O sea, de no creerse toda la película de todo el mundo o de directamente no creer nada de nada. Entonces nos gusta hacer este mix, digamos, y la verdad que con vos nos sentimos como muy identificadas en muchas cosas de lo que vos hablas, es tal cual lo que nos pasa en el día a día, nosotras desde lo micro a lo macro, así que más que agradecidas y orgullosas de tenerte con nosotras. Obviamente que nuestro espacio también es tuyo, vamos a estar a entera disposición de lo que vos necesites. Vamos a dejar acá igual, si querés aprovechar, eh, te invito a que dejes un mensaje para la gente y si querés también para que agregues tus redes, para que también te sigan a vos, con toda la info que siempre estás dando, que es interesantísima y te puedan seguir. claro. No, pues muchas gracias nuevamente por este espacio. Muy a gusto también con estas pláticas, en realidad, porque fluyó mucho. Habíamos hablado fuera del aire también. Me parece muy, muy investigativa toda la parte que traen de fondo y van muy bien en su faceta de divulgación. Así que apoyarles en todo lo que yo pueda desde esta trinchera. Y pues me encuentran ahí en YouTube, Alejandro Saleta, en Instagram, dr.alejandro.saleta, en Facebook, Doc Saleta, Tierra Desparasitada, y un poquito en TikTok también, Alejandro Saleta por ahí. Y estaré presencialmente en Los Ángeles del 20 al 23 de febrero 2026, en un evento presencial. El día 23, creo que es un lunes de febrero, estaré dando una charla ahí en Expo Vida Consciente, y próximamente en mis redes sociales sacaré un calendario donde daré talleres desde desparasitación, visión intuitiva extraocular y algunas otras cosas. Algunos serán presenciales, otros en línea, y pues en la siguiente entrevista charla hablaremos de esa activación natural que se empieza a dar ya en nuestros los seres que sí tenemos espíritu, desde la intuición, la visión extraocular, la visión remota, la telepatía, y posiblemente esa pincelada de telequinesis ya empezamos a tener. Así que para la próxima ahí desarrollamos este tema. Me encantó. Alex, te hago una preguntita más. Del 20 al 23 me dijiste que estás haciendo lo de la expo. En Expo Vida Consciente, Los Ángeles, California. Y ahí se comunican con vos, o sea, ¿cómo es la forma de la inscripción para que a la gente le quede claro? Sí, se llama el evento Expo Vida Consciente, lo ponen en Google, y si no, escríbame por Instagram, al Messenger de Instagram, y yo les mando ya los links para que se puedan inscribir la gente que ande por ahí cerca de Los Ángeles, California. Buenísimo, Perfecto. buenísimo. Y después, si querés dejarnos el tema de la parte que vas a hacer online, por ejemplo, lo de desparasitación me pareció Sí, súper, súper importante. Así que también si querés después nos dejas
los enlaces y nosotros lo ponemos para aquel que se Claro. quiera Todo el tomar calendario del año contacto. para diferentes conferencias o talleres online o presenciales que tendré aquí en México o en algún otro lugar. Perfectísimo. Perfecto, Ah, y perfecto. hay un viaje a Egipto y a Turquía que haré con Roberto Neotolteca, también en octubre 2026. Ok, Octubre buenísimo. Para el que se quiera Perfecto. sumar, ahí vamos a ir juntitos. Espectacular, Bien. espectacular. Bueno, gente, pongan comentarios, pongan un like. Alejandro es un genio, síganlo también a él, eh, permanezcan en contacto porque siempre, siempre aparece con estudios tan profundos y tan interesantes que realmente es un placer seguirlo. Nosotras somos seguidoras tuyas hace muchos años. Así Muchas que gracias, no te, chicas. no te vayas y nosotras nos estamos despidiendo hasta el próximo encuentro. Cómo no. Gracias, gracias. Saludos. Chao, Gracias, chao. Andrés. Gracias.